Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos el fascinante mundo de las producciones otomanas. Soy, y estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy para desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos en vilo durante mucho tiempo. En esta edición extendida de nuestro análisis, profundizaremos aún más en los entresijos de esta historia. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un triángulo amoroso que trascendió la pantalla, desató pasiones y generó un torbellino mediático que aún resuena en los corazones de muchos fans. Si hablamos de Kerem Bürsin-Hande Erçeli, otra persona que, aunque menos visible, jugó un papel crucial en la evolución de esta historia. Prepárense para una explosión de revelaciones inéditas, chismes jugosos, análisis profundos y un contexto mucho más amplio. La bomba que estábamos preparando está a punto de explotar. Pero antes de que empecemos este viaje extenso, necesito pedirles un favor que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si las series turcas son su pasión tanto como lo son para mí, por favor, tómense un segundo para suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo lleno de drama, romance, intrigas y esos secretos tan bien guardados que nos encantan. Suscribirse es completamente gratis y significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si disfrutan este tipo de vídeos. Cada like es una inyección de energía. Y para que la comunidad siga creciendo y compartiendo su amor por las series turcas, déjenme un comentario al final de este vídeo contándome cuál es su serie turca favorita y por qué. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas joyas otomanas. Ahora sí, vamos directo al corazón de esta historia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los romances más comentados, seguidos y, para ser sinceros, idealizados de los últimos años. Su innegable química en la exitosísima serie Sen Kalkapm rápidamente se materializó en una relación real fuera de la pantalla. Este romance casi de cuento de hadas cautivó a millones de fans alrededor del mundo, quienes los bautizaron con el cariñoso apodo de Anker. Las redes sociales se inundaron con fotos de sus momentos adorables, viajes juntos, miradas cómplices y muestras públicas de afecto que dejaban claro lo enamorados que estaban. Parecía la definición perfecta de un amor de película hecho realidad. Pero como en todo cuento de hadas, a menudo surgen giros inesperados, tormentas repentinas y personajes que entran en escena para desafiar el destino de los protagonistas. Y aquí es precisamente donde entra nuestra otra persona. En esta edición extendida, exploraremos con más detalle el rol de esta figura. No vamos a revelar su identidad de inmediato porque, como buenos contadores de historias, queremos mantener la tensión y la emoción hasta el final. Pero sí les daremos algunas pistas clave para que vayan armando el rompecabezas. Esta persona, sin duda, está vinculada al mundo del espectáculo turco, y su conexión con Kerem Bürsin se extiende más allá de la mera relación profesional. No es una simple colega, ni una amiga pasajera. Es una influencia que, de una forma u otra, impactó en la dinámica de la relación Anker. Para comprender mejor la magnitud y la complejidad de este triángulo amoroso, primero debemos analizar en profundidad el contexto de la serie que lo inició todo, Sen Kalkapm. No solo fue el escenario donde nació el amor, sino también el crisol donde se forjaron las expectativas y las presiones que eventualmente moldearían el destino de la pareja. Sen Kalkapm es una comedia romántica con toques de drama que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y con una personalidad que roza lo distante y lo frío. Serkan le ofrece a Eda una beca que cambiará su vida, pero a cambio de un inusual favor, hacerse pasar por su prometida durante un periodo de 2 meses. La serie, por supuesto, está protagonizada por la talentosa Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. El éxito de Sen Kalkapm fue absolutamente arrollador. La serie fue vendida a más de 80 países, traducida a múltiples idiomas y se convirtió en un fenómeno cultural a nivel global. Parte fundamental de este éxito reside, sin lugar a dudas, en la innegable química entre Hande y Kerem. Los fans se enamoraron de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Su amor parecía genuino, auténtico y lleno de esa complicidad que tanto anhelamos ver en las relaciones. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de las cámaras? ¿Existían tensiones latentes? ¿Se escondían secretos entre bambalinas?
O simplemente la implacable presión de la fama y la constante atención mediática fue demasiado para ellos, erosionando los cimientos de su relación. Estas son las preguntas que vamos a intentar responder en esta edición extendida. Es importante recordar otra serie en la que Kerem Bürsin demostró su talento actoral y su versatilidad, Bu Seir Arkandan Gelecek, un drama con toques de acción en el que Kerem interpretó a Ali Smith, un boxeador atormentado que regresa a Estambul para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Esta serie es crucial mencionarla porque su CEO protagonista, Leyla Lydia Tuğutlu, se convierte en una pieza indirecta, pero relevante en el futuro de la relación Anker. Leyla Lydia Tuğutlu, si bien no fue vinculada directamente con un romance con Kerem Bürsin durante la filmación de Bu Seir Arkandan Gelecek, sí logró generar una dinámica muy atractiva y creíble en pantalla. Es una actriz talentosa, con una gran presencia y un profesionalismo impecable. Y es precisamente aquí donde empezamos a desenredar la madeja de este secreto que hemos prometido revelar. La otra persona, la que guarda ese secreto que estamos a punto de destapar, no es necesariamente una amante en el sentido tradicional. Es algo más profundo, más sutil y quizás incluso más doloroso. Volviendo al idílico romance Anker, todo parecía perfecto hasta los primeros meses de 2022. De repente, como un rayo en un día soleado, los rumores de ruptura comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, desconsolados, no podían creer lo que estaban leyendo. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué el cuento de hadas se había desmoronado de forma tan abrupta? ¿Acaso todo era una fachada? Las razones oficiales de la ruptura nunca fueron divulgadas al público. Algunos medios especularon sobre diferencias irreconciliables, otros sobre la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales. Pero la verdad es que nadie, excepto quizás los propios Kerem y Hande, supo con certeza qué fue lo que realmente detonó el final de su relación. Y aquí es donde nuestra otra persona entra en escena de una forma inesperada. No como la causante directa del final de la relación, sino como un catalizador, un elemento clave en la forma en que Kerem Bürsin comenzó a percibir su propia identidad y su trayectoria profesional. Esta persona, con la que Kerem trabajó estrechamente en un proyecto posterior a Senkalkam, lo llevó a reflexionar profundamente sobre la importancia de su individualidad y sobre la necesidad de no dejarse definir únicamente por su relación sentimental con Hande Erçel. Esta persona es nada más y nada menos que su propio agente. Sí, lo sé, probablemente muchos de ustedes esperaban una revelación más dramática. Pero escuchen atentamente la explicación. Tras el éxito descomunal de Senkalkam, Kerem se vio catapultado a la fama internacional de una forma que quizás ni siquiera él mismo había anticipado. La presión era inmensa. De repente todos lo veían como el novio de Hande Erçel, relegando su propio talento y sus ambiciones profesionales a un segundo plano. Si bien amaba profundamente a Hande y valoraba su relación, Kerem sentía la necesidad imperiosa de reafirmarse como un actor con una identidad propia, capaz de brillar con luz propia y de ser reconocido por sus méritos individuales. Su agente, una persona astuta, con una gran visión para los negocios y una profunda comprensión del mundo del espectáculo, lo convenció de que aceptara proyectos que lo desafiaran como actor y que lo alejaran, al menos temporalmente, de la imagen romántica y edulcorada que había construido junto a Hande. Esto no significaba que Kerem dejara de amar a Hande, ni que quisiera poner fin a su relación. Simplemente sentía la necesidad de tener espacio para crecer profesionalmente y para explorar otras facetas de su talento. Esta decisión, aunque comprensible desde un punto de vista profesional, generó tensiones y roces en la relación. Hande, por su parte, se sentía un poco relegada, desplazada por las nuevas prioridades de Kerem. Ella también quería seguir creciendo como actriz y explorando nuevos caminos, pero sentía que Kerem estaba enfocando demasiada energía en sí mismo y en sus propios proyectos. La comunicación entre ambos se volvió cada vez más difícil y las diferencias comenzaron a aflorar, erosionando la base de su relación. Otro factor que contribuyó al final de la relación fue la constante y asfixiante presión mediática. Los paparazzi los seguían a todas partes, documentando cada uno de sus movimientos y analizando hasta el más mínimo detalle de su vida privada. Esta constante vigilancia generó un estrés insoportable que inevitablemente afectó la relación. Además, no podemos olvidar el papel de los fans. Si bien la gran mayoría de los fans apoyaban incondicionalmente la relación, Anker, y celebraban cada uno de sus logros, también existía un sector muy ruidoso y radical que era extremadamente crítico, exigente e incluso tóxico.
Cualquier error, desacuerdo o simple rumor era magnificado y utilizado para alimentar teorías conspirativas y generar polémica. En resumen, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue el resultado de una compleja combinación de factores. La presión de la fama, las diferencias profesionales, la falta de comunicación, la influencia externa de la gente de Kerem y el acoso constante de los medios y de algunos fans fueron algunos de los elementos que contribuyeron al final de su relación. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siguen siendo amigos y se profesan un profundo respeto mutuo. A pesar del dolor y la decepción, siempre han hablado bien el uno del otro y han expresado su cariño y admiración mutua en público. Su historia de amor, aunque breve e intensa, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y ahora, para darle un cierre a esta edición extendida, quiero recordarles que las relaciones humanas son complejas, impredecibles y a menudo están influenciadas por factores externos que escapan a nuestro control. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final inesperado. Y que detrás de cada relación hay una red intrincada de emociones, ambiciones y presiones que influyen en su destino. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de las relaciones sentimentales y los secretos ocultos en las series turcas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta edición extendida. Espero que la información les haya resultado interesante y entretenida. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les parece la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y análisis profundos preparados para ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao, chao.